Que con vino se anda mejor el camino. Hola. Este borrego es muy grande. La enfermedad del emperador casi le impide caminar. Lo tortuoso del camino indicaría que debía venir en la litera, portada a hombros por 4 lugareños. Mi vida ha sido un constante viaje y ahora aquí me tenéis, con la salud muy quebrantada y con las piernas que a malas penas pueden sostener. Así que decidme, queridos súbditos, decidme de qué manera puedo pagar. Pues un penco de vino estaría bien, si no le importa, majestad. Un penco de vino. Por favor, que se haga esto realidad. Dad el mejor vino y generoso en cantidad. Y ahora emprendamos nuestra marcha hacia Yuste, porque lo que ahí nos espera no admite demora. Un librito, venga, un librito. Sí, la mano en los bolsos. Cuidado, ¿Y corta la cabeza? Que viene el emperador, así que cuidado. Sí, pues no cortarlo. Miguel, ya estáis todos preparados, ¿no? A este acto institucional, tomando la palabra don José María Hernández García, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Cuacos de Yuste y tesorero del Itinerario Cultural Europeo de Carles I. En este día tan especial rememoramos aquel último viaje que hiciera el gran hombre que se había comido el mundo. Ahora, desdentado, enfermo, lo siento, majestad, pero lo que hay.
Aparentaba 70 años con 57 que tenía. Primero como socio de la red de cooperación de Carlos V y luego también apoyando otra serie de eventos importantes que han tenido lugar en estos últimos meses. Por ejemplo, la Training Academy, que también contó con el apoyo de la Diputación de Cáceres, o el más reciente Imperial Kitchen, ese evento gastronómico también para promocionar la gastronomía y los productos de la Vera, que tuvo lugar también en ese lugar. A Su Majestad, el Emperador, alcalde de Cuaco, presidente de la Mancomunidad, directora, alcalde de Jarandilla, vicepresidente de Diputación, autoridades todas. Mirad, este evento es el evento europeo más importante que tiene Extremadura y está vinculado a Carlos V. El emperador vino a disfrutar del paraíso de la Vera, de su gente, de su tierra, de su gastronomía, de la gastronomía extremeña. Después falleció, pero él vino aquí en vida a disfrutar de este paraíso que es el paraíso de la Vera. Este evento tiene que ser fiesta de interés turístico nacional y ahí vamos a estar sumando esfuerzos a la mancomunidad, sumando esfuerzos a la Diputación de Cáceres, sumando esfuerzos a todo el mundo. Quiero entonces que mi hijo venga a visitarme al monasterio, quiero que conozca a su padre, quiero que me visite, quiero que ilumine, que alumbre mis últimos días. ¡Viva el emperador! Es siempre un honor y alegría para nuestra comunidad de los monjes paulinos de Yuste de saludaros cordialmente en este lugar tan hermoso y privilegiado por la elección del gran emperador Carlos V como el mejor lugar para su último retiro. Que muy de aquí, 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 aquí. Thank you.